Hay un lugar en el mundo donde nació la escritura, las leyes, las ciudades y también las guerras más devastadoras del siglo XXI. Un territorio donde convivieron sabios, profetas y dictadores, donde la gloria y la destrucción han caminado de la mano durante más de 5000 años. A ese territorio hoy lo conocemos como Irak, pero su historia va mucho más allá del petróleo, las bombas y los titulares de los noticieros. ¿Cómo pasó de ser la cuna de la civilización a convertirse en el epicentro del caos mundial? La respuesta está en su historia. Y créeme, no es la que te contaron. Acompáñame en este viaje para entender la complejidad de uno de los países más fascinantes e incomprendidos del planeta. Hoy es un día muy especial. Este video es muy especial porque estaremos haciendo un recorrido por la historia de este país, desde los hallazgos miles de años antes de Cristo que fueron vitales para la evolución de la humanidad como la conocemos hoy en día, hasta la historia más reciente llena de catástrofes, guerras y caos que también nos dejan muchas lecciones acerca de cómo no hay que ser en esta vida. Y la vamos a empezar en el último monumento de pie de Saddam Hussein, porque hoy por hoy, en el año 2025, está escrito en la ley y totalmente prohibido cualquier tipo de adoración, culto u homenaje a este señor que tanto daño le hizo a este país. Este es el único monumento que no han derrumbado únicamente con la intención de que el pasado tan oscuro que vivió este país siempre sea recordado para no repetirlo. Como los guardias de seguridad, la policía, les encanta posar para la foto, sonreír. Salam aleikum. Pero no nos adelantemos, vamos a remontarnos unos 4000 años antes de Cristo con los sumerios, la primera civilización registrada en Mesopotamia, en las tierras que hoy en día son Irak. En la antigüedad y por casi 2000 años fueron habitadas por estas personas que muy inteligentes. De hecho, también se les atribuye la invención de la escritura cuneiforme. Así que acá, en este mismo país, lo que era Mesopotamia hace 6000 años, si lo vemos desde hoy en día, fue en donde no solamente se inventó la escritura, sino ellos también inventaron el código de leyes, arquitecturas para templos, astronomía. Eran unos genios totales. Luego llegaron los acadios desde el año 2334 a.C. hasta el año 2154. Estos fueron bastante conocidos por tener el primer gobierno estructurado, como con gobernadores y una burocracia para poder gobernar los territorios. De hecho, se dicen que también fueron los primeros conquistadores del mundo. Y luego, para el año 1894 a.C., llegaron los babilonios, y para donde esta visita arqueológica que estamos haciendo hoy toma bastante relevancia. Y esta que ven acá es la puerta de Ishtar y una de las entradas principales a la ciudad de Babilonia. Es una de las estructuras más impresionantes del mundo antiguo, y aunque fue construida para el año 575 a.C., o sea, casi 1300 años después de que se instaló esta civilización acá en Mesopotamia, tiene una arquitectura monumental. Y de esta forma hacemos ingreso oficial a las puertas de Ishtar, que no solamente eran la entrada de Babilonia,
físicamente, sino también simbólica, porque era como una ciudad llena de progreso, de leyes, de arquitectura, de modernización para la época. Y qué interesante poder explorar los restos, obviamente reconstruidos y restaurados, pero acá se desarrollaba una de las civilizaciones más inteligentes de la historia de la humanidad. Del Imperio Babilónico hay dos personas que tenemos que recordar. La primera, Hammurabi, como por el año 1700 a.C., fue al que se le atribuyó haber creado el primer código de leyes. Luego de varias conquistas, resurgió el Imperio Babilónico y por el año 600 aproximadamente antes de Cristo, hubo un emperador que se llamaba Nabucodonosor, o algo así, no uno sino dos, Nabucodonosor II. Y este fue el que mandó a construir los jardines colgantes, que son como un poco controversiales porque son una de las 7 maravillas del mundo antiguo, pero no hay como una prueba fehaciente de que estos se construyeron, así que están en debate entre los historiadores. Hello, my friend. Thank you. Y si ustedes se preguntan por qué precisamente acá en Irak, en donde tú estás parado, fue en donde se construyó todo este imperio, estas civilizaciones, y es porque este país está en medio de los ríos Éufrates y Tigris. Acá vemos uno y ya el otro estaría como por arriba, que no se ve en esta imagen, y obviamente los suelos de los alrededores eran muy fértiles. Una vez que pasamos esa réplica de la puerta de Ishtar, que es la entrada, bueno, a este lugar arqueológico, llegamos a lo que era el palacio de Nabucodonosor, y hay una parte que es como casi que una cuarta parte para abajo que es original, o sea, tiene 2700 años y ya luego la parte de arriba la terminaron de construir. Pero lo más loco es que pueden ver ese arco y compararlo con la imagen que nos estaba mostrando el guía. Fue como se encontró este lugar, solamente que, nuevamente, en el periodo de Saddam Hussein, mandó a enterrar casi toda esta estructura y luego construir la parte de arriba. ¿Por qué? Honestamente no hay una teoría certera, pero nuestro guía nos está diciendo que son razones políticas. ¿Qué tipo de razones políticas? No lo sé. Pero qué impresionante que al menos, bueno, toda esa parte de abajo tengamos acceso a verla hoy en día, 2700 años después de su creación. Ustedes saben que entre tantas cosas, los británicos son conocidos por tener la mayor cantidad de piezas arqueológicas de Egipto. Pero me comentaron hoy que la cantidad de piezas que más tienen de un país son de Irak. No sé si esto puedan confirmarlo o desmentirlo algunos de los que ven este video, pero se dice que en los museos de Reino Unido están, bueno, piezas de Irak, Irán y Egipto hasta más no poder. Esto que ven acá es de lo más impresionante que veremos en nuestro recorrido de hoy, y ya les voy a explicar por qué. Estos imperios se construían por capas, es decir, mientras más reciente era el imperio, la ciudad se construía sobre la anterior. Lo que vemos aquí atrás es parte de la puerta de Ishtar original, pero no la que ustedes creen que era la del imperio de Nabucodonosor. No, sino del imperio de Hammurabi, o sea, casi 4000 años antes de Cristo. ¿Y por qué? Porque los alemanes, que fueron quienes descubrieron esto, se llevaron
todo lo de este último imperio. De hecho, los ladrillos eran azules como los que se veían en la entrada de este sitio arqueológico y ellos, bueno, se llevaron todo para hacer un museo allá en Alemania. Sin embargo, siguieron excavando y encontraron los restos de la primera puerta de Ishtar. Se dice también que debajo de todo esto están restos de la civilización de los sumerios, es decir, 6.000 años atrás, pero no han querido seguir excavando porque hay agua y entonces pueden terminar destruyendo todo lo que está hoy en día. Esto que vemos acá son restos de la primera escritura inventada en la humanidad, que se llama cuneiforme. Y sí, muchos pensarán que son los jeroglíficos en Egipto, pero la verdad es que no, fueron los sumerios, como les comenté al principio. Eso que ya acaban de ver tiene 2.700 años de antigüedad, es decir, 600 años antes de Cristo, pero esa escritura ya viene estando registrada desde hace 6.000 años y se han encontrado muchas pruebas. De hecho, nos dicen que acá en Irak hay más de 15.000 sitios arqueológicos en donde se han encontrado, bueno, no solamente escrituras cuneiformes, sino arquitectura de la época y edificaciones que nos vuelan la cabeza y nos dicen cómo se construyó eso para ese entonces. Pero bueno, ya no me quiero seguir poniendo intenso con la historia tan antigua de este país, así que voy a resumirles un poco. Desde que cayó el imperio babilónico, fueron conquistados por los persas, luego vinieron los griegos, de hecho Alejandro Magno murió acá, y luego volvieron los persas otra vez hasta el año 700 y algo después de Cristo, cuando los árabes se unieron y volvieron a estar en este territorio derrocando a los persas. Y si ustedes se preguntan qué fue lo que unió a los árabes que estaban regados por toda la región y formar ese ejército que luego derrocaría a los persas, fue el Islam. Mohammed, que fue el último profeta de esta religión, partió desde la Meca hasta Medina el 16 de julio del año 622 y ese mismo día es considerado como el primer día del calendario islámico. Hoy por hoy estaríamos en el 1403 aproximadamente. De hecho, en países como Afganistán o Arabia Saudita, esa es la fecha que se utiliza en los documentos oficiales de gobierno. Y desde el año 762, Bagdad se convierte en la capital del califato abasida. Si ustedes se preguntan qué es un califato, básicamente es un sistema de gobierno en donde el califa, que vendría siendo como el presidente, es un sucesor político y religioso del profeta Mohammed, bueno, en español, Mahoma. Hasta el año 1258, Irak vivió casi 500 años de lo que se conoce como la Era de Oro Islámica, en donde fue caracterizada por la innovación, por todos los estudios científicos de todo tipo, matemáticos, filosóficos, astronómicos, hasta que en el año 1258 los mongoles invadieron Bagdad y destruyeron todo. Ahí pasaron unos 4 siglos aproximadamente en donde estuvieron en manos de diferentes imperios, guerras y bastante inestabilidad, pero en el siglo XVI pasó a ser parte del Imperio Otomano, en donde encontraría cierta estabilidad, entre comillas, hasta el siglo XX. Y con la caída del Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial, Irak pasa a ser un mandato británico hasta 1932, que consigue su independencia. Sin embargo, iban a ser fuertemente influenciados por lo que hoy en día es Reino Unido. De hecho, los billetes de este país se producían en Reino Unido hasta el año 1990 aproximadamente. Pero no nos adelantemos tanto, porque ese palacio que ven al fondo es muy importante en la historia de este país. Por casi 4 décadas, el país sufrió muchos golpes de estado, inestabilidad política y cambios de gobierno,
hasta 1968 que el partido Baas llegó al poder. Y uno de sus personajes más influyentes fue Saddam Hussein. Pero no fue sino hasta el año 1979 que este dictador llegó al poder. Y ese palacio que ven detrás de mí lo mandó a construir en 1995 con sus aires de superioridad. Dijo, miren, yo quiero un palacio al frente de la zona arqueológica de Babilonia, porque sentía que tenía la misma importancia histórica para este país que todo lo que les he venido contando en este video. Ya saliendo de este sitio arqueológico nos encontramos estos ladrillos estampados en la pared que fueron mandados a hacer por Saddam Hussein con la intención de representar a la escritura cuneiforme, pero están escritos en árabe como para dejar su legado en la historia de este país y bueno, y creer que estaba a la altura de los grandes hallazgos que ocurrieron desde Mesopotamia. Dato curioso antes de continuar con la historia de este país. Justamente ahorita estoy como en la parte central del Palacio de la Antigua Babilonia, en donde murió Alejandro Magno. Luego trataron de trasladar sus restos hacia Alejandría y se perdieron en el camino. De hecho, hay múltiples excavaciones para tratar de encontrarlos y todavía no lo han hecho. Nos acaban de decir que salió una serie de Netflix hace un par de meses hablando un poco de toda esta historia. Pueden ir a verla. Y nada, ya volvemos con la historia de Irak. Y solo un año después de que Saddam tomó el poder, en 1980 empezó una de las guerras más sanguinarias del siglo en contra de Irán por unas disputas territoriales de unos ríos que estaban cerca de la frontera, porque decía que eran zonas estratégicas. El hecho fue que 8 años después que duró esa guerra, no hubo ningún ganador, ninguno de los dos países tomó territorio del otro, pero lo que sí hubo fueron muchas pérdidas humanas. Se estima que 1.200.000 personas perdieron la vida en este conflicto, unas 500.000 acá en Irak y unas 700.000 en Irán, para terminar en nada. Y por si fuera poco, en 1988, ya casi al final de la guerra con Irán, Saddam Hussein utilizó armas químicas en el pueblo de Halabja, un pueblo al norte de este mismo país, porque había sido tomado por los iraníes y sin importar que hubiesen mujeres, que hubiesen niños, que hubiesen incluso hombres que no tenían nada que ver con la guerra, lanzó esas bombas en represalias. También porque era un pueblo kurdo. Los kurdos son una etnia diferente que ni siquiera hablan árabe y también viven en Irak, en Siria, en Turquía, pero de ellos hablaremos en otro video. El hecho fue que este ataque con gas mostaza, con cianuro y con otros químicos le costó la vida a más de 6.000 inocentes. Y la última gota que derramó el vaso en el periodo de este psicópata fue haber iniciado una guerra con Kuwait, intentar invadirlo, porque no solamente se quería quedar con este país, sino con todo el Golfo, pero empezando por acá. Lo más loco es que Kuwait lo había apoyado con recursos para la guerra con Irán. El palacio que les había comentado hace ratico que Saddam Hussein mandó a construir en 1995 es justo en donde estamos ahorita. De hecho, lo hizo en una colina, por lo que les había comentado de que las nuevas civilizaciones construían sobre las antiguas, pues él quería estar más altos que todo. Y esta que ven aquí es la vista panorámica que le da la vuelta a todo el lugar. Por suerte conseguimos un permiso especial
para entrar y grabarlo. Y ya les vamos a mostrar un poquito de lo que hay por acá adentro. Yo de verdad no puedo creer que esté dentro de uno de los palacios abandonados de Saddam Hussein grabándoles un video para el canal. Miren qué locura este lugar. Honestamente creo que no está permitido subir estas escaleras, pero Tom me dijo, vamos a darle y vamos a darle. Todo está demasiado oscuro. Yo me imagino que es por miedo a que se caiga la estructura o algo así, aunque también me imagino que esto lo construían súper bien. ¡Qué locura estar acá! ¡Wow! Yo voy a seguir subiendo, a ver qué me encuentro. A pesar de que sé que no hay nada malo, es súper tenebroso. O sea, la vibra en este lugar se pone tétrica. Uy. No, yo para allá sí que no subo más. Miren, es como que llega. Vamos a asomarnos un poquito, pero definitivamente para allá no me voy a meter. ¡Wow! ¡Wow! Ok, aquí hay otras escaleras. ¡Wow! 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 Miren esto. ¡Wow! ¡Uf! ¡Qué locura! Y la vista que tenía desde esta, que es la cúpula más alta de este palacio, es una locura. Al borde del río y con millones de palmas de dátiles, que por cierto, Irak reclama que tiene la mayor cantidad de palmas de dátiles del mundo. Al fondo se pueden ver unas cuantas. Y como si no habíamos hecho suficientes locuras hasta ahora, vamos a subir otras escaleras que están ahí medio caídas para lograr llegar hasta lo más alto de este palacio. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué impresionante! Acá tenía su parrillera, en lo más alto del palacio, con unas vistas exorbitantes. Se acabó ese recorrido tan intenso dentro del palacio. Era hasta difícil identificar cuáles eran los cuartos, cuáles eran salas de estar, porque cada espacio era tan grande y obviamente no tiene ningún tipo de muebles que uno se confunde. Si no fuese como por la ductería de lo que podía ser un baño, ni siquiera adivinarías qué cuarto era qué cuarto o qué sala era qué sala. Continuando con la historia de Saddam Hussein, después de que decidió invadir Kuwait, en 1991, Estados Unidos con una coalición internacional decidieron intervenir para sacarlo de este país y no solamente eso, sino imponerle sanciones económicas que llevarían al país a una crisis humanitaria. De hecho, en 1996, la ONU
habilitó como un permiso especial para que vendieran un poco de petróleo y obtener alimentos para el país, pero por supuesto todo fue mafia, corrupción y al final la pobreza y toda la crisis que estaba sufriendo este país no mejoró. Y la pregunta que todos nos hacemos, ¿y cómo seguía Saddam Hussein en el poder? Bueno, tenía acceso al petróleo, tenía venta del crudo, digamos, de manera ilegal y así obtenía recursos para poder controlar a las Fuerzas Armadas de este país y reprimir y extorsionar y obviamente infundir el terror, censura total, y no había nadie que, digamos, lo combatiera. Pero no fue sino hasta el año 2003 que Estados Unidos inició una guerra que acá mismo en Irak consideran que fue una invasión de Estados Unidos, mientras que en Estados Unidos o en Occidente creen que fue una guerra para sacar a Saddam Hussein del poder, porque suponían que habían armas de destrucción masiva y obviamente serían una amenaza para todo el mundo. La cosa fue que después de entrar a Irak y asesinar a Saddam Hussein, nunca, pero nunca se encontraron las supuestas armas de destrucción masiva. Después de la liberación de Irak, comienza la ocupación estadounidense, desde el 2003 hasta el 2011. Se disuelve el ejército iraquí y el partido político Baas. Pero contrario a lo que todos esperaban, en el país aumentan las tensiones y el caos. En el año 2006 estalla una guerra civil entre los sunitas y los chiitas, que básicamente son las dos ramas principales del Islam, y difieren en que los sunitas creen que el sucesor de Mohammed o Mahoma debía ser elegido entre sus compañeros y hoy por hoy son la mayoría en el mundo musulmán con alrededor de un 85%, mientras que los chiitas creen que el liderazgo legítimo debía quedarse en la familia de Mahoma, específicamente en su primo y yerno Ali. Son la mayoría en países como Irán, Irak, Bahrein y partes del Líbano, pero minoría global con un 15% de los musulmanes. Para la época también surgen grupos armados, entre ellos una versión temprana de Al-Qaeda. En 2011 el gobierno de Estados Unidos se retira de Irak y siguen aumentando las tensiones entre las dos vertientes principales del Islam. Para el 2014, el Estado Islámico ISIS, un grupo de extremistas sunitas que surgió de Al-Qaeda, lanza un ataque brutal tomando la ciudad de Mosul, la segunda más grande de Irak, como rehén y declara un califato desde Siria. Seguidamente comete atrocidades como ejecuciones en público, destrucción de sitios históricos y genocidios como el de los yazidis, una minoría religiosa que vive principalmente en la región de Sinjar al noroeste de Irak. Su religión es muy antigua con elementos del zoroastrismo, islam, cristianismo y otras creencias que ISIS no toleraba. Mataron a miles de hombres, secuestraron a miles de mujeres y niñas, muchas de las cuales fueron esclavizadas y vendidas en mercados, y destruyeron pueblos enteros, tratando de borrar su cultura. Para este momento se vuelve a armar una coalición internacional entre Estados Unidos, Irán, los kurdos y las milicias iraquíes para terminar derrocando a ISIS en Irak en el año 2017. Sin embargo, se dice que todavía quedan células de estas milicias en otros países. Desde entonces, Irak quedó atrapado entre influencias de potencias extranjeras, que son Irán y Estados Unidos. Aunque aún enfrenta desafíos como corrupción, pobreza, tensiones religiosas y presencia de milicias, hay señales de estabilidad, paz y una juventud que exige un país más justo y soberano, como lo es el caso de Hussein, quien se dedicó a atraer turistas y mostrarles la otra cara del país que no nos muestran en televisión. Acá estoy con Hussein, que es nuestro guía acá en Irak, y quiero hacerle unas preguntas acerca de todo lo que conllevó la guerra de Estados Unidos con este país. So, Hussein, first of all, thank you for answering the questions and for guiding us through Iraq. It's an amazing country, but especially it's totally opposite of what we in Occident know of this country or hear about this country. So, firstly, I want to know about the conflict between the United States and Iraq. Why do you Iraqi people think it was an invasion instead of just a war against Saddam Hussein? Okay.
Well, the war is really a complicated, sensitive issue, even for now. Yeah. A lot of Iraqis have different opinions on what happened in 2003. Some of them think it was a liberation Yeah. because we got rid of Saddam, he was a dictator, and he was in fact a dictator. But what happened after 2003 was really worse than they expected, right? Then they expected, things will be amazing, it's liberation, freedom, blah, blah, blah. But what happened was next decade of, terrorist attacks, civil war. So it wasn't a good outcome, even though they didn't like Saddam. And then there are other people who unfortunately were with Saddam party, they liked him, and some people still like Saddam, who completely think that the US is just here to disrupt the Middle East, take the oil, take the resources. So if you ask 10 Iraqis what do they think, you'll have 10 different answers. Okay, okay. But generally, I think in general, Iraqis, they really don't like the previous regime. We got over it. Iraq now is developing in a good way. Iraq is stable. So a lot of people don't want to repeat what happened in 2003 or before 2003. Yeah, I was going to ask that because I just read a little bit that after 2003, then came ISIS, Al-Qaeda, Al-Qaeda, terrorist attack, and another war. But nowadays, like I'm traveling and I feel pretty safe in Iraq. And I'm doing a special video about how life in Iraq is nowadays. Yes. But so you can say right now that mostly of the Iraqi population were agree with the liberation. I mean the No, I would say they don't really agree with the invasion itself as an action, but they're happy that they got rid of Saddam, even though we still don't trust the US. Yeah. We still think that even like the fact that they did this, it wasn't because of liberation, it wasn't because of freedom. They had their own political agenda that they wanted to do. Of course. Because the official narrative of weapons of mass destruction, or Iraq had ties with Al-Qaeda, both of them turns out to be not true. Yeah, they never find the weapons or anything that they were looking for. Exactly. So we don't trust that the US did this just for the Iraqi people, just like what Bush said. We're here to liberate the. We don't believe that, obviously, but I think some Iraqis still relieved and happy that at least we got rid of the previous regime. And I know you were very a baby, very young, but maybe your parents or grandparents, do they think that right now, like nowadays, 2025, it is a better situation than in the early 20th century, 21st century, sorry? Okay, it's another sensitive topic, but I'll say something. In the year 2000 or 2001 or 2002, Iraq was under sanctions. Yeah. Iraq was isolated from the war because of the war, because of the Kuwait invasion. Iraqi people didn't have really a good salary, a good average wage. I think now, even though we went through a really bad time, but I personally would live in a post-2003 Iraq, like here now, 100 times. I choose it 100 times than to live in a Iraq pre-2003. Okay, that's amazing. I wanna go deep in this question, but I will do it in the next video. Thank you. Let's talk about this more. Of course. Let's do it. Thank you. Acabamos de llegar a Karbala, la ciudad en donde se encuentra el templo de Hussein ibn Ali, que es el nieto del profeta Mahoma y quien fue fundamental para la división entre los chiitas y los sunitas. Vamos a ir ahorita al santuario, no se puede llevar las cámaras, por ende tengo que dejarla y bueno, agarrar el celular. Es un lugar muy, pero muy protegido, hay demasiada seguridad. De hecho, es el centro de peregrinación del Islam, a donde asisten más personas del mundo. Todos los años, cuando se cumplen 40 días del martirio de Hussein, se celebra un evento que se llama Arbain y los feligreses van ahí a rendir tributo y adorar
a Hussein, que era el nieto de Mahoma. Mientras que en la Meca, si ustedes se estarán preguntando, no, la Meca es más grande, es el más importante porque es de los sunitas y es la mayoría de los musulmanes del mundo. Sin embargo, el Hajj, que se llama el evento de la Meca, asisten 2 o 3 millones de personas al año. Por ende, la diferencia es brutal. Ya estamos entrando al santuario después de una revisión de la guardia. Para este lugar sí es obligatorio que las mujeres estén todas cubiertas, solamente pueden tener la cara descubierta, y los hombres tienen que tener hasta los hombros cubiertos, pudiesen tener solo los codos, como vemos allá a Hussein, nuestro guía. Pero no necesariamente las mujeres tienen que tener un velo negro, puede ser de cualquier color, lo único es que sí no pueden mostrar ninguna de codos, hombros o rodillas. Dentro del templo se encuentra este hospital que es totalmente gratuito y manejado por los chiitas. Una de las cosas que me tiene sorprendido adentro como de este santuario es que hay comercios, restaurantes, hoteles, apartamentos alrededor. Toda la mezquita, por así decirlo, es como en un óvalo totalmente horizontal y como ven a los lados hay calles con gente vendiendo de todo. Me estaban comentando que, claro, amplían el perímetro de seguridad para proteger el lugar y pues todas las personas que tenían antes de que esto se construyera casas, hoteles, negocios acá, quedan como encerrados, por así decirlo, dentro de este periodo de seguridad. Y una casa que antes costaba $50.000 aproximadamente, ahora te puede valer 5 o 10 millones de dólares. Porque el plan de los chiitas es comprar absolutamente todo, derrumbarlo y poder ampliar este santuario, ya que ellos, al igual que la Iglesia Católica, son una organización que manejan diferentes proyectos, como el hospital que les acabo de comentar, bueno, un montón de cosas más. Miren a lo que me refiero. Todos estos terrenos fueron comprados para ampliar este lugar. Antes de entrar hay que agarrar una cesta, quitarse los zapatos y luego caminar. Y las mujeres entran por un lado diferente que el de los hombres, a pesar de que luego pueden salir por acá mismo. No, disculpen, yo me equivoqué. La mezquita está dividida en dos y los hombres van a un lado y las mujeres van al otro. Yo pensé, como estaba viendo mujeres viniendo por el mismo pasillo, que al entrar estaban juntos, pero no. En efecto, bueno, y al igual que en prácticamente todas las mezquitas, los hombres tienen un lugar separado al de las mujeres. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué lugar tan impresionante, tan masivo! Un lugar que literalmente te abruma de la belleza, de la cantidad de cristales que tiene alrededor. No, impresionante. No importa si no creas en esta religión, está muy, muy interesante esta visita. Si ustedes ven a los musulmanes alguna vez con la frente marcada, es porque colocan esto en el piso y luego se arrodillan y con la frente lo tocan. Entonces se les pinta, por así decir, la frente como con este polvillo que va generando. De hecho, no sé si vieron ahorita que acaban de dejar uno, miren.
Miren qué interesante, cuando una persona muere, la traen acá como para bendecirla y ya luego se la llevan al lugar en donde la van a enterrar. Porque justo allá adentro se encuentra enterrado Hussein, por así decir, el santo que lleva el nombre esta mezquita y lo más sagrado de este lugar. Y justo al frente de la mezquita que acabamos de conocer está la de el hermano de Hussein ibn Ali, que es exactamente igual por dentro. Pero esta es como un poco más importante, ya que él fue un personaje más importante dentro del Islam. Miren qué impresionante, hay muchas, pero muchas personas con cámaras profesionales. Acá les puedo mostrar 2, 3, 4, 5, 6, he visto más de 30. Y creo que también esa es una de las razones por las cuales no dejan que uno entre su cámara para luego poder venderte las fotografías aquí adentro. Y de verdad que altos camarones que utilizan estos locos. Son las 12:41 de la noche y estamos yendo nuevamente al santuario porque Tom quiere grabar unos TikToks. Sí, unos TikToks, pero también quiero experimentar. Sí, quiero experimentar cómo está dentro cuando estoy solo, porque cuando estoy viajando con un grupo es un poco difícil para... no sé cómo puedo explicar, es un poco... me siento como un guía. Exacto. Y ahora yo voy a experiencia como un turista y como un creador. Tom tenía varios días en Irak antes de que llegara todo el grupo. How did you feel like being in Iraq by yourself the first couple of days? And how many times have you been to Iraq? Es mi tercera vez en Irak, entonces a mí no era algo nuevo, pero mi primera vez en Irak ya era como normal, porque en Almería, en noticias, en las noticias, la gente siempre dice, oh, tienes que ser cuidado porque había una guerra, y en el pasado había tantas cosas muy malo, pero el pasado es el pasado y ahorita estamos en la calle. ¿Qué hora es? Almost 1 a.m. Yes, 1 de la mañana. Crazy. You can just walk on the street. Look, what's going to happen? Everyone's super friendly and happy, and that is, I think, the most beautiful about this place, because when you come to Iraq one of the first times, you are a little bit cautious, but then there's the people that will make you feel welcoming, because it's the people that the first thing gonna say, where you're from, you need help, you don't need to pay for the Jews, it's mine, they're gonna make you feel like you are a god. A tourist is like God here. I think that's what makes this country super cool. When was the first time that you came to Iraq? 2018. So since then, you think Iraq is pretty chill, let's say? Yes. Ever since I think 2012, I think already. So, no. Sorry, after the ISIS, yeah. 2017. 2017, yeah. 2017. Y bueno, acá tienen la experiencia de un viajero que ha venido solo, con gente y obviamente bajo su responsabilidad, entonces debería como ser más precavido, y la verdad es que el país le da la bienvenida, la gente es tan hospitalaria, se puede decir, o es tan amable que literalmente puedes andar en la calle a la 1 de la mañana. Y yo creo que esto es gran parte de la historia de Irak, porque el poder mostrar la realidad de hoy en día en Irak también es una parte muy importante de los creadores de contenido, de todos los que vengan a Irak. Yo sé que haciendo un drama, haciendo un morbo, se puede generar más vistas, se puede generar más dinero, pero estos países, así como el nuestro, necesitan que las personas vayan, digan
que se puede ir como turista. No con esto estoy diciendo que el país esté bien, que el país sea perfecto, no, pero que personas extranjeras o incluso locales que vivan afuera, de hecho conocimos a iraquíes que vivían en Estados Unidos y vinieron a visitar a su familia, puedan venir y puedan inyectarle un poquito de dinero, darle vuelta a la economía, mover a esas personas que necesitan del turismo para poder subsistir, como pasa mucho en Venezuela. Nuestro guía nos había dicho que esto estaba full 24/7 y nosotros no creíamos, pero miren. Y es la 1 de la mañana. Ni siquiera es que es fin de semana. Hoy es miércoles. Qué loco. Ahí hay como un hombre que está dando un discurso. No estoy seguro si es un funeral, porque ya les mostré antes que cuando hay un muerto lo pasean con las urnas como para bendecir el cuerpo antes de enterrarlo. Pero acá no se ve ningún funeral, aunque la gente está llorando a moco suelto. Obviamente me da mucha pena ponerme de frente para grabarlos, pero impresionante este momento. Buenos días viajeros, desde la ciudad de Nayaf nos vinimos esta mañana desde Karbala, una rueda de aproximadamente 2 horas y llegamos al lugar más sagrado de toda Irak. Estamos en el mausoleo, en el santuario de Imán Ali, que era el primo y yerno del profeta Mahoma, que ya les he mencionado bastante a lo largo de este video. Pues a pesar de no ser el lugar más concurrido, es el más sagrado de todo el país. E inclusive dentro del Islam, solo después de la Meca, Medina y Jerusalén, es el lugar más sagrado. Mis locos, saliendo de la mezquita de Imán Ali, voy a dar por concluido este recorrido por la historia de Irak. Me sorprendió muchísimo haber hecho este video, en primer lugar, porque desconocía de la importancia de estos territorios para la evolución de la humanidad como la conocemos hoy en día. Y sí me lo imaginaba, pero no sabía que podía llegar a ser tanta la diferencia entre lo que te venden las noticias y lo que es la realidad de un país que ha sufrido muchísimo. Este no va a ser el último video de Irak, de hecho voy a hacer de los que más les gusta a ustedes y es preguntándole a la gente cómo es la vida acá, cómo es vivir en Irak en el 2025. Así que si están llegando por primera vez no olviden suscribirse, darle ahí al botón de las notificaciones, la campanita para que YouTube les avise y por favor dejar un comentario y un buen like. Nos vemos en unos días con un nuevo video.